Bueno, entonces estamos en la catequesis 8 y especifiqué un tema que es el de la bipolaridad, pues podemos llamarlos así, ¿no? O la cuestión binaria o la dicotomía. Bueno, recuerden lo que les dije una vez, como apunte filosófico, ¿no? Lo importante en el uso de los términos es el término o el concepto al que nos referimos, ¿sí? Y no tanto la palabra en sí. Entonces, mira, la catequesis 8 se llama la creación de la mujer, ¿sí? Que repite cuestiones que ya veníamos viendo desde antes, pero enfatiza el hecho de que la especie humana estamos constituidos en dos sexos diferentes, ¿no? Aunque sea una sola especie. Y pues de ahí es que yo hice mi comentario respecto a esa composición binaria, ¿sí? Entonces llamé mi comentario la unión de los opuestos. Conjuntio oppositorum, se decía en la Edad Media. Entonces, bueno, voy a tratar de explicar. Si ustedes tuvieron un tiempito para ver la catequesis y mi comentario antes de esta semana, pues ahí se darán cuenta de qué se trata. Como es una versión muy filosófica, voy a tratar de explicarlo lo más sencillo que se pueda y poner ejemplos para que se den cuenta las implicaciones, digamos, psicológicas y culturales de este asunto, ¿no? Aunque es un asunto filosófico, tiene implicaciones socioculturales y psicológicas importantes. Bueno, mira, comienzo leyendo los párrafos y ahí vamos explicando de a poquito. Dice, el relato del segundo capítulo del libro de Génesis describe la creación de los primeros seres humanos como una especie bisexual, es decir, como seres con una misma herencia biológica, distinta a los demás animales de la naturaleza, pero con diferenciaciones corporales básicas. Entonces, bueno, eso lo vimos en las primeras catequesis, cuando hablamos del dimorfismo sexual y de otras características que nos hacen distintos a hombres y mujeres, ¿no? Entonces, mira, aquí lo que está resaltándose en los relatos del Génesis 2 es que Dios hizo al hombre y a la mujer eh, diferentes, aunque sean de una misma especie. Entonces, mira, recordemos que la idea es comparar el relato del capítulo 2 con el capítulo primero, ¿sí? Entonces, en el capítulo primero dice que Dios hizo a la humanidad, eh, los hizo varón y hembra, ¿sí? Y los hizo imagen y semejanza de Dios. Pero en el capítulo primero no se especifica cómo fue esa creación que Dios hizo, o sea, como la manera, ¿sí? Y la diferencia con el capítulo 2 es que aquí sí especifica cómo fue que hizo el hombre y cómo fue que hizo la mujer, ¿cierto? Que ya lo hemos visto en catequesis anteriores, de que a Eva la sacó del costado de Adán, y Adán dijo, esta sí es carne de mi carne. Entonces, ya vimos, digamos, esa diferenciación, ¿no? Que hace Génesis 2. Entonces no lo vamos a repetir, sino que vamos aquí a tratar de entender por qué la humanidad es una humanidad bisexual, ¿sí? Y eso qué implicaciones tiene, ¿sí? Recordemos que hay seres vivos que no son bisexuados, ¿no? O sea, la sexualidad es un componente de los seres, de los animales, pero por ejemplo hay plantas que son, digamos, andróginas, ¿cierto? O no sé si todas, bueno, qué pena mi falta de conocimiento en botánica. Hay algunas plantas que necesitan germinación externa, ¿cierto? Bueno, pero no sé si fue en la primera, en las células biológicas, y hay algunas que no, ¿no? Pues no sé si los virus, me parece que los virus tampoco son bisexuados, ¿no? Sino que, bueno, eso se estudia por allá en los primeros cursos de biología, bueno, cuando vimos en bachillerato, pues ya se me olvidó. La idea es que la diferenciación sexual
es un experimento de la naturaleza, ¿sí? Pero que la vida no implica tal diferenciación sexual, ¿no? O sea, pueden haber animales vivos. No sé si por allá hay algunas algas o moluscos, bueno, chicas no me viene a la cabeza. Pero que no necesitan para reproducirse la distinción de género, ¿no? Que eso es importante, o sea, mira, la distinción de género no es necesaria para la vida, ¿sí? Entonces, si no es necesaria para la vida, hay que pensar qué hace que sea necesario la distinción de género, ¿sí? O sea, ¿para qué? Porque existen seres vivos que no tienen esa distinción, ¿sí? Y bueno, y hay otras distinciones biológicas que pueden ser distinciones no sexuadas, ¿sí? Por ejemplo, si tuviésemos en la raza, en la especie humana, distintas razas, ¿no? Como se creía anteriormente, ¿no? Que habían distintas razas. Hoy en día sabemos que no, porque el concepto raza tiene una distinción biológica que no podemos hacer en la especie humana, ¿no? O sea, toda la especie humana tenemos las mismas características biológicas en desarrollo, digamos, cognitivo y del ADN y demás, ¿no? Cerebral y demás. Pero entonces hay otras distinciones que no implican la distinción de género, ¿no? Bueno, entonces por eso es que es importante que pensemos qué implicaciones tiene eso, ¿cierto? Listo. Entonces, bueno, lo que vimos en las primeras catequesis, y por eso nos demoramos un resto, era para hablar de que evidentemente es un dato biológico, ¿sí? No es un dato de la ciencia social, sino de la biología. El hecho de que somos seres bisexuados. Sí, por eso nos detuvimos como cuatro catequesis al principio, como cuatro chakras, ¿no? De la primera catequesis, para explicar la falacia científica del discurso de género, ¿no? Cuando el discurso de género dice que la diferenciación entre hombres y mujeres es una construcción social, ¿sí? Pues eso de verdad es una falacia y una mentira a todo nivel, ¿no? Mira, la diferencia entre hombres y mujeres, machos y hembras, ¿sí? Masculino y femenino, no es una cuestión social, es una cuestión biológica, ¿sí? Que existan diferencias culturales eh, referentes a qué significa ser hombre y qué significa ser mujer, esa es otra discusión. O sea, evidentemente el sentido, el significado de qué significa ser hombre o mujer cambia en contextos culturales y momentos históricos. Pero que en todas las culturas del mundo siempre se ha reconocido la diferencia innata entre hombres y mujeres, pues es un dato de la biología, ¿no? Bueno, ahorita la vamos a retomar, van a ver, que es lo que vimos al principio, en las primeras chakras, de lo que llamábamos sexo cromosómico, hormonal, elógeno y demás. Entonces, mira, lo que vamos a tratar de explicar ahora es qué implicación tiene esa diferenciación. Y yo también ya les comenté en otras catequesis algo que aquí es lo que vamos a explicar súper bien, ¿no? Que antes solamente se los había comentado, que es que las diferencias binarias no implican ningún tipo de exclusión, ¿sí? Ahí está la clave. Entonces, bueno, sigamos leyendo y ahí sigo explicando. Dice, mira, reconoce así el libro del Génesis la existencia de la unidad en la diversidad. Unidad filogenética, pues somos, solamente hay una sola humanidad, ¿no? Una sola especie. Pero diversidad somática. Existen dos sexos distintos. Somático es cuerpo, ¿no? Cabe resaltar que la diversidad no se predica de un colectivo humano y otro. Ah, bueno, antes de eso, voy a saltarme al párrafo tercero para terminar de explicar esta idea de que lo binario no implica exclusión. Así pues, la concepción binaria predicada en el texto bíblico no es de carácter excluyente, sino incluyente, ¿sí? A decir verdad,
No existe ninguna comprensión binaria que sea de carácter excluyente, en forma completa y permanente, pues toda clasificación binaria de la realidad implica la mutualidad recíproca, como bien lo explica o lo ha demostrado la dialéctica. Bueno, mira, ese es el tema de esta noche. El tema es explicar, y por eso lo llamé la unión de los opuestos, explicar que nuestra diferenciación binaria natural biológica, como machos y hembras, no implica ningún tipo de concepción excluyente, ¿sí? ¿Qué es lo que dice el discurso de género, no? El discurso de género dice, con una ignorancia, digamos, antropológica o histórica grande, ¿sí? Que la concepción binaria es una concepción de exclusión. Entonces yo les dije ya en otras catequesis que no hay ni un solo ejemplo en la historia humana, pero ni uno. O sea, busquen en antropología, busquen en historia, en sociología, en psicología. Busquen algún ejemplo de distinción binaria que implique exclusión. Y no hay ni un solo ejemplo, ¿sí? Ni siquiera, por ejemplo, en los computadores, ¿no? O sea, el sistema binario que utilizan los computadores, aunque es binario, ¿no? Unos y ceros, implica reciprocidad, ¿sí? Mutualidad, interdependencia. Como el yin y el yang de los chinos, ¿no? O el día y la noche, lo húmedo y lo seco, la luz y la noche, bueno, el día y la noche, la luz y la oscuridad. Entonces, mira, pensar que lo binario implica exclusión, ¿sí? Eso no hay ningún ejemplo de eso, de verdad, ninguno. Entonces, ¿por qué se le ocurrió a los discursos de género decir que lo masculino y lo femenino es una decisión cultural que tiene que olvidarse para que no haya exclusión? Bueno, eso no sé de dónde les vino la idea, pero de eso no hay ejemplo en el pensamiento humano que tengamos, ¿no? Todo distinción binaria implica algún tipo de interdependencia o mutualidad recíproca. Y eso es lo que vamos a explicar esta noche, explicando esto de los tres tipos de opuestos que hay y cómo es que esos opuestos se reconcilian, ¿sí? Bueno, pero antes de eso, entonces el comentario que dice aquí, de que es bien extraño, ¿no? Mira, tenemos un texto que es más o menos del siglo octavo antes de Cristo, ¿no? Porque es una fuente ya vista, o antes del siglo sexto antes de Cristo. O sea, tenemos un texto que tiene más de 2500 años. Entonces, mira lo interesante del texto. Cabe resaltar que la diversidad no se predica dentro de un colectivo humano y otro, como se pudiera esperar en el contexto etnocentrista de aquellos pueblos que se consideran diferentes, en esencia y por naturaleza, de otros pueblos. No, la diversidad no se predica de un colectivo y otro, sino del hombre y la mujer, ¿no? Y también cabe resaltar que la unidad que se predica es precisamente con respecto a las mujeres, a pesar del contexto patriarcal de los pueblos antiguos. O sea, si dice que el hombre y la mujer son una misma especie, ¿no? Ambos son Adán, ¿no? Entonces, mira, se predica de la mujer un tipo de unidad con el hombre y precisamente se predica esa unidad en relación al género, ¿no? Y eso que es un contexto patriarcal. Y se predica que la especie humana es diversa, pero no con respecto a los pueblos, sino con respecto al género también, ¿sí? Y es extraño, porque mira, en esos pueblos existía la idea de que una etnia era distinta a otra etnia, ¿no? Y no como diferencia cultural, sino como diferencia natural, ¿no? De ahí viene la idea del pueblo escogido o de los pueblos puros, ¿no? De las razas puras. Porque se cree que entre los distintos pueblos hay una diversidad esencial, ¿sí? Ya porque somos un pueblo escogido, como creen los judíos, o porque somos una raza pura, como creían los alemanes, ¿no? La raza aria. Entonces, mira, aquí se está predicando que sí somos diversos, pero no somos diversos por tener, por ser de pueblos distintos y tener entonces naturalezas o razas puras. No, en eso no somos diversos, ¿no?
porque somos una sola especie humana, ¿sí? La diversidad de la especie humana no está en la distinción de los pueblos, sino en la distinción de género. Te mira que es bien interesante. Y aquí se predica la humanidad, ¿sí? O sea, la unidad de los seres humanos. Y no con respecto, ¿sí? A que todos somos hijos de un mismo padre y eso. Sino a que el hombre y la mujer son iguales. Te mira que también eso es resaltar. No sé si entienden aquí los matices de estas diferencias, ¿no? Entonces, mira, somos diversos y uno, ¿sí? Unidad y diversidad. Pero se predica es con respecto al género humano, al género no como especie humana, sino a los humanos como bisexuales, ¿sí? Y que su bisexualidad, aunque es diferente, pertenece a la misma humanidad. Bueno, ahí hay un puntico para masticar, ahí lo invito a que lo mastiquen después, pero eso es muy interesante. Entonces, bueno, vamos a explicar por qué esta distinción binaria, o sea, bisexuada, de Adán y Eva, macho y hembra, en una sola especie humana, no es de carácter excluyente, sino incluyente, ¿sí? Como todas las que existen en la historia de la humanidad, ¿no? Todas las distinciones binarias implican algún tipo de inclusividad. Entonces, mira, tal vez sea necesario explicar algo sobre los tres tipos de oposiciones lógicas que existen. Bueno, y lo siguiente que voy a hablar, que son los opuestos contradictorios, los opuestos contrarios y los opuestos complementarios, se saca de la teoría de la semiótica, en lo que ellos han denominado el cuadrado semiótico, que es una estrategia de interpretación para la lectura e interpretación de textos narrativos, ¿sí? Que lo propuso Roland Barthes y... Ah, bueno, exactamente el cuadrado semiótico lo propuso fue Reimers. J, no sé qué, bueno, Reimers. Pero todos los Juan semióticos David, utilizan este tratado. Sí, vida, te escucho. se me ocurre pensar que lo binario, así como usualmente se entiende, que implica un carácter de exclusión, podría tener origen en la ciencia. Lo pregunto porque desde el punto de vista de la ciencia, si hay una cosa excluyente, es decir, o es positivo o es negativo, o es arriba o es abajo, pero difícilmente algo podría ser positivo y negativo al mismo tiempo. Pensaría yo que de allá podría devenir esta forma de exclusión al hablar de lo binario, ¿no? Mm, ok, No gracias. lo sé. Sí, gracias por tu comentario. A ver, tal vez sí, pero sería una mala interpretación de la ciencia. O sea, sí, exactamente, claro. El ejemplo que pones es muy bueno. Tenemos carga positiva y carga negativa, ¿cierto? Bueno, y en un sentido pueden ser excluyentes, porque no pueden ser positivo y negativo a la misma vez. ¿Qué es lo que aquí vamos a explicar con los opuestos contradictorios? Pero en otro sentido sería una mala interpretación de la ciencia, porque lo positivo y lo negativo se necesitan, ¿no? Entonces una pila tiene positivo y negativo. Y para que haya carga eléctrica o conducción de electricidad, se necesitan ambas corrientes, ¿cierto? Entonces tal vez sí, pero sabes que estaba pensando en otro sentido. Mira, tal vez el pensamiento científico moderno, claro, en una concepción y en una asunción y asimilación de la ciencia moderna equivocada. Porque cuando uno investiga qué es la ciencia moderna, pues no podría uno caer en ciertos errores. Pero como la ciencia moderna es asumida, el pensamiento científico moderno, desde afuera, ¿no? O sea, no desde la rama de los científicos, sino desde el vulgo. Claro, el vulgo puede asumir ciertas premisas científicas, lógicas, en forma desnaturalizada. Pero, por ejemplo, si uno le preguntase a un físico, ¿cierto? O a un simple electricista, ellos se dan cuenta que el positivo y el negativo se requieren el uno y el otro para que exista algún tipo de energía, ¿sí? O de dinámica energética, o de conducción eléctrica, no sé, bueno.
Pero claro, mira, obviamente el discurso de género, como nació en la academia, se refiere a algún tipo de, digamos, pseudointelectuales que asumen ciertos conceptos de forma desnaturalizada. Entonces, seguramente, claro, se dejaron inspirar de ciertos conceptos y los desnaturalizaron sin entender la interdependencia o la mutualidad o la reciprocidad de cualquier tipo de clasificación binaria, ¿no? Sí. Bueno, gracias. Y síganme interrumpiendo, que así me siento más acompañado. Bueno, entonces mira, este correo semiótico es muy interesante porque permite ver en la literatura y obviamente las ciencias sociales asumen, digamos, el criterio de la literatura como el criterio de interpretación de las culturas, ¿no? Que eso es lo que está en boga últimamente, que decimos que la cultura es un texto. Y también sabemos que la psiquis humana, la estructura psíquica, es un texto. ¿Y qué significa decir que la cultura es un texto, no? Eso lo dijo Clifford Geertz, ¿no? Que se llama el antropólogo como autor. Mira, decir que la cultura es un texto, obviamente es una metáfora, ¿no? Que a veces también la gente no entiende. Cuando se usan metáforas, se usan como metáforas. Entonces, lo que dice Clifford Geertz es que podemos utilizar la metáfora del texto para interpretar las culturas. Y en ese sentido, los discursos de la literatura actual, ¿sí? Como los de la narratividad o narratología, o lo que llamamos lingüística formal, ¿no? O estos que llamamos semiótica, ¿sí? Pueden utilizarse para interpretar los comportamientos sociales, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué dice el correo semiótico, que es bien interesante. Y el correo semiótico dice que hay tres tipos de oposiciones, ¿sí? Que se llaman contradictorias, contrarios y complementarios. Y en estos tres tipos de oposiciones, no todas son excluyentes. Y la única que sí lo es, tiene una forma de reconciliación de esa exclusión, que es la primera. Vamos con la primera. Mira, tenemos opuestos contradictorios que sí excluyen, pues conllevan la aceptación de una u otra opción. Es el caso de blanco versus no blanco. Mira que no estamos diciendo blanco versus negro, porque eso sería otro tipo de oposición, sino blanco versus no blanco. En esta oposición se requiere que un término sea la negación del otro término. O sea, A y no A. Digo, o no A, o porque es que o el uno o el otro. La unión de estos opuestos contradictorios la realiza la dialéctica mediante la síntesis que reconcilia la oposición entre tesis y antítesis. Entonces, mira, dentro de los tres tipos de oposiciones que hay, este es el único tipo de oposición que se llama contradictorios, donde sí existe exclusión. Más adelante, si vieron en el comentario de la catequesis, vamos a especificarlo o a ejemplificarlo con respecto a la relación entre hombres y mujeres, ¿no? Aquí solamente el concepto general. Ya tica más adelante lo ejemplificamos en el caso del hombre y la mujer. Entonces, mira, evidentemente, este tipo de binario que es contradictorio, obviamente sí es excluyente, porque implica la disyunción. O existe A o existe no A. Pero no pueden existir a la vez, ¿no? Por eso, mira, les puse más adelante dónde está la lógica de todas estas oposiciones. Venga, aquí lo subrayamos con azulito. Entonces, mira, la clave de estos tipos de oposiciones es si pueden coexistir una al lado de la otra al mismo tiempo. Sí, mira, ahí está la clave. O sea, la clave es que veamos si pueden existir lo A y B, ¿sí? Al lado del otro al mismo tiempo. Entonces, mira, evidentemente, los opuestos contradictorios no pueden existir uno al lado del otro al mismo tiempo, ¿sí? Sino que existe uno, existe el otro. Por eso hablamos de A y no A. Porque si no, mira, si existieran al mismo tiempo, habría una contradicción. Por eso se llaman contradictorios.
Porque o afirmamos A o negamos A. O sea, o decimos está de noche, o decimos está de día, está bien. Pero lo que no podríamos decir es que está de noche y al mismo tiempo no está de noche. O afirmamos una cosa o afirmamos la otra. ¿Sí? Pero mira lo interesante. Mira, esto se da a nivel lógico. Bueno, aquí también hay que... Bueno, yo espero explicarme súper bien. Si no, por favor me preguntan y hacerlo lo más sencillo que pueda. Aquí hay muchos matices filosóficos del asunto. Mira, hablar de una realidad lógica no significa lo mismo que hablar de una realidad empírica. ¿Sí? Son dos tipos de realidades distintas. Aquí estamos hablando de una realidad lógica, ¿sí? No de una realidad empírica, que es que hay que hacer la distinción. Lógicamente hablando, si tú afirmas una cosa, pues no puedes al mismo tiempo y en el mismo contexto negarla, ¿sí? Si cambia el contexto o cambia el momento, ahí sí podrías negarla. O sea, tú podrías decir, mira, ahora estamos de noche, pero mañana será de día. Pues eso, obviamente, eso es lógico, ¿sí? Está bien. Porque cambiaste el contexto y cambiaste el momento. Una cosa es hoy, otra cosa es mañana. Lo que no se podría es afirmar al lado y al mismo tiempo y en el mismo contexto y bajo las mismas circunstancias A y no A. ¿Sí? Entonces, mira, ¿qué es lo que hace la dialéctica? La dialéctica nos muestra cómo las contradicciones lógicas, ¿sí? Y después lo lleva al ámbito de la vida social, obviamente. Pero nos muestra cómo las contradicciones lógicas tienen un tipo de reconciliación, o sea, de unión, ¿sí? Pueden unirse en algo que llamamos el pensamiento dialéctico. Entonces, si tenemos una tesis y tenemos una antítesis, obviamente la una contradice la otra. Pero si nos elevamos al campo, ¿sí? O a la dimensión de la síntesis, podemos reconciliar lo verdadero de la tesis con lo verdadero de la antítesis. Pero solamente si nos elevamos a un nivel superior. O sea, lo que dice la dialéctica no es que tesis y antítesis sean ciertas al mismo tiempo, sino que en un nivel de discusión, de reflexión, de comprensión más elevado, esa tesis y esa antítesis podrían reconciliarse. ¿Sí? Como por ejemplo si diríamos la vida y la muerte. ¿Sí? Un ser o está vivo o está muerto. ¿Sí? Ahí hay una contradicción o una oposición de contradictorios. O esta planta o este animal está vivo o está muerto. Bueno, no diríamos muerto, o tiene vida o no tiene vida, ¿sí? Para ser más específicos. O decimos de un ser vivo que está vivo, o decimos de un ser vivo que ya no tiene vida. A o no A. ¿Sí? Pero, ¿sí? En otro nivel de análisis, podemos construir algún tipo de argumento que sea una síntesis de esa oposición binaria contradictoria de la vida. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, podríamos decir que la planta está viva y que algún momento morirá, pero que al morir, si al morir la planta, ¿no? Digamos el árbol al morir caen sus semillas a tierra y esas semillas a futuro producirán nueva vida. Entonces, la vida se produce de la semilla muerta, ¿no? Que es un pasaje de Jesús, ¿no? En los evangelios. Dice, si el grano de trigo no muere y cae en tierra, no lleva fruto. Pero si muere, llevará mucho fruto. Entonces, mira, a veces la muerte produce vida. ¿Sí? Hay una reconciliación sintética, ¿sí? Una síntesis. Bueno, y eso lo llevó el marxismo, eso lo predicó fue Hegel, ¿no? A nivel filosófico. Que la síntesis reconcilia tesis y antítesis. Pero Marx lo lleva a nivel sociopolítico, sociocultural, diciendo que las dialécticas de oposición en la vida social, o sea, por ejemplo, entre trabajadores, entre empleados y propietarios, ¿sí? Y dueños y capitalistas, que en esa dialéctica entre los ricos y los pobres, los capitalistas y los obreros, los dominadores y los dominados, la historia hace que esa dialéctica lleve a una síntesis.
¿sí? Que es al nacimiento de una sociedad, ¿sí? Donde ya las injusticias de esas oposiciones se resuelven en una dialéctica superior, ¿no? Que llamaríamos una sociedad socialista, güey. Bueno, entonces mira lo interesante. Aquí solamente vamos con la cuestión lógica, después ponemos el ejemplo del discurso de la distinción entre hombres y mujeres, ¿no? Entonces mira, tenemos oposiciones contradictorias donde la aceptación de un término implica que no podemos negar ese mismo término en el mismo contexto, ¿sí? Entonces mira, dice, es el caso de blanco versus no blanco. En esta oposición se requiere que un término sea la negación del otro término, A o no A. Pero la unión de estos opuestos contradictorios la realiza la dialéctica mediante la síntesis que reconcilia oposición entre tesis y antítesis. Bueno, diga más adelante ponemos el ejemplo en los seres humanos. El segundo tipo, bueno, si tienen preguntas, me interrumpen, ¿no? El segundo tipo de opuestos se llaman opuestos contrarios. Mira, no contradictorios, sino contrarios, que es distinto, ¿no? Que no se excluyen. O sea, el contrario no excluye a su contrario, ¿sí? Solo los contradictorios se excluyen. A pesar de su diferencia, ¿sí? O sea que aquí contrario significa que son diferentes. Pero la diferencia no excluye la diferencia. ¿Sí? Esa es una mala interpretación que hemos dado a la diferencia. Es el caso de blanco versus negro. O sea, en la gama de colores pueden haber blancos y negros, ¿no? Eso no hay problema. O sea, mira, esta diferencia, este opuesto de contrarios, pues es el más simple de entender, ¿no? Significa simplemente que hay diferencias, ¿sí? Pero las diferencias, pues no se excluyen, ¿sí? En esta posición, un término no niega al otro término, sino que simplemente se distingue entre sí, A y B, ¿sí? Por eso tenemos una A de inclusión. Existe el uno y existe el 2, ¿no? Aunque el 2 es distinto al uno, pero ambos son números naturales. Existe la silla y la mesa, y aunque ambas son diferentes, pues ambas componen los muebles de una casa. Bueno, entonces, mira, los supuestos contrarios son simplemente el reconocimiento de la diferencia, ¿sí? Y el reconocimiento de la diferencia, pues no implica ningún tipo de exclusión. O sea, yo reconozco que hay niños y viejos, y ahí no hay ningún tipo de exclusión lógica, ¿sí? Y estamos hablando a nivel lógico. Decir que hay niños y hay viejos, que hay hombres y mujeres, aún, diferencias, digamos, negativas, ¿no? Decir que hay ricos y pobres, ¿sí? Decir que hay bellos y feos, inteligentes y brutos, eso no implica ningún tipo de exclusión, ¿sí? Lógicamente hablando. No, la gente se inventa un poco de interpretaciones, pues porque pega unos saltos lógicos inmensos. Entonces dice que no hay que hablar de niños ni viejos, porque eso implica una exclusión de no sé qué tipo. Yo, pues, ¿cuál exclusión? O sea, eso es un lenguaje natural, ¿sí? Si usted ya se inventa otras cosas, ¿sí? Existen niños que tienen, y uno le puede poner criterios, ¿no? Que son los que tienen hasta 10 años de edad, digamos. Y viejos, que son los que tienen más de 65 años, pongamos, por ejemplo. Bueno, hablar de las diferencias no implica ningún tipo de exclusión lógica. Hablar de diferencias es un tipo de oposición de contrarios, ¿sí? O divergentes que no necesariamente se excluyen, ¿sí? Listo. Y tenemos el tercer tipo de oposición lógica que tampoco excluye. Tenemos los opuestos complementarios. Bueno, como se llaman complementarios, pues obviamente uno asume que no excluye, ¿no? Que tampoco excluye. Es el caso de blanco versus no negro. Mira, mira que es un caso diferente al primero y al segundo. El primero decía blanco versus no blanco. Y la segunda posición decía blanco versus negro. Aquí tenemos blanco versus no negro. Mira que es diferente. Bueno, estas son cuestiones lógicas para que la mastiquemos. En esta posición, un término implica el otro término.
Entonces, mira lo interesante. La primer tipo de oposición, un término implica la negación del otro término. ¿Sí? En el primer tipo de oposición. En el segundo tipo de oposición, un término no niega el otro término. ¿Sí? No lo niega. Y aquí en este tercer tipo de oposición, un término eh, implica, o sea, ni niega, ¿sí?, al otro término y lo incluye en forma de implicación. Pues pues no sé si se acuerdan qué significa implicación. Implicación en lógica significa el uso de esa partícula que llamamos entonces, ¿no? Como cuando uno dijera, si llueve, entonces no salgo a la calle. Entonces, no salir a la calle es una implicación, ¿sí? ¿Está implicado en qué? En que suceda lo primero, que es que si llueve. Entonces, mira, si algo es no negro, digo, perdón, si algo es blanco, implica que es no negro, ¿cierto? Entonces, si A, si es blanco, entonces no B, o sea, no negro. Si tenemos un elemento que es blanco, pues implica que no es negro. Claro, puede que sea algo distinto al negro. Sí, por eso no estamos hablando de blanco versus negro. Porque lo no negro, ¿sí?, puede ser azul, o rosado, o amarillo. Entonces, mira por qué es distinto. Tenemos oposiciones entre blanco y negro, pero tenemos oposiciones entre blanco y no negro. ¿Sí? Y tenemos oposiciones entre blanco y no blanco. ¿Se dan cuenta que son tres oposiciones distintas? Bueno, ahí dejo para que la mastiquemos bien. Entonces, mira, en las oposiciones complementarias, el uno implica al otro. O sea que aquí sí la exclusión está totalmente negada, ¿no? La exclusión. Porque si el uno implica al otro, obviamente no se pueden excluir, ¿no? Porque si lo implica. Mira, en los opuestos contrarios no hay implicación. El uno puede incluir al otro, pero puede que no lo incluya. Y en los opuestos contradictorios, el uno evidentemente no incluye al otro, porque tiene que negar. Si te mira como las definiciones están muy bien hechas. Es contradictorio porque un término niega el otro término. Es complementario porque un término implica necesariamente al otro término. Y es contrario porque ni lo niega ni lo implica. Simplemente lo distingue. ¿Sí? Por eso es un contrario. Bueno, veamos esto a nivel ya de la cuestión aquí de la especie humana, para ver que lo vamos a entender mejor. Pero mira, debido a estas confusiones lógicas, es que en los discursos de género existen muchas falacias que son simplemente falacias semánticas, ¿sí?, de significado lógico, ¿sí? Porque no están distinguiendo estos tres tipos de opuestos. Entonces, mira, la clave de estos tipos de oposiciones lógicas es si pueden coexistir una al lado de la otra y al mismo tiempo. Ya vimos que en el primer caso es el único caso donde no pueden existir una al lado de la otra al mismo tiempo. Entonces, la dialéctica de la síntesis se da cuando cambiamos de contexto, ya sea contexto temporal o contexto espacial. ¿Sí? Bueno. Y las otras sí pueden existir una al lado de la otra. ¿Sí? Obviamente que sí. Los contrarios y los complementarios sí pueden existir uno al lado del otro. ¿Sí? Entonces, mira, solo las oposiciones contradictorias no pueden coexistir a la misma vez, y por eso se excluyen. Pero las oposiciones contrarias y complementarias sí pueden coexistir a la misma vez. O sea, mira, tenemos dos tipos de oposiciones que se llaman contrarios y complementarios, que porque sí pueden existir al mismo tiempo y al lado uno del otro, entonces no son excluyentes. ¿Sí? Bueno, la pregunta entonces, y aquí ya entra ya, mira, ya vimos nuestro referente filosófico, ¿sí? Lógico. Veamos qué implicaciones tiene esto en el discurso de las ciencias sociales. Y en el caso particular nuestro, en el discurso de género del hombre y la mujer. Entonces, mira, la pregunta entonces que hay que responder es, ¿qué tipo de opuesto
es la diferenciación binaria entre hombres y mujeres. ¿Sí? ¿De qué tipo de oposición binaria estamos hablando? Cuando decimos que la especie humana tiene machos y hembras, o hombres y mujeres. Mira, ya dijimos que es lo mismo, ¿no? Es igual que usted diga macho y hembra, hombre y mujer. La discusión de género dice, el discurso de género dice algo que confunde, eso es una falacia epistemológica, ¿no? Que dice que no, que hablar de macho y hembra es biológico y hablar de hombre y mujer es cultural. ¿Dónde está la falacia? La falacia es que hablar de hombre y mujer también es biológico. O sea, no es verdad que hablar de hombre y mujer es cultural y que hablar de macho y hembra es biológico, no. Hablar de hombres y mujeres es una cuestión biológica. Cuando el médico pone en la partida de nacimiento, nació hombre, nació mujer, es una apreciación y es un concepto biológico. ¿Sí? Cuando en la cédula dice masculino o femenino, es un referente biológico. ¿Por qué es un referente biológico? Porque lo que le interesa al Estado y al médico es la diferenciación biológica implícita que está en el nacimiento de ese niño con pene o de esa mujer con útero. No está implicado lo que llamamos estereotipos de género, que es otra cosa distinta que ya vimos también que es diferente. Los estereotipos de género sí son culturales. Los estereotipos, no el género, ni el género como género binario es biológico. Lo que es cultural es el estereotipo, que ya vamos a explicar qué significa, pero ya lo expliqué en las primeras catequesis, ¿no? Si no lo han escuchado, tienen que ponerse al día. Lo que es cultural no es el género, sino el estereotipo que se ha construido respecto a ese género. Pero el género en sí, como ser hombre o ser mujer, o ser papá o ser mamá, es o nace de una diferenciación biológica primaria natural, ¿no? Bueno, también la pregunta que hay que responder es qué tipo de opuesto es la diferenciación binaria entre hombres y mujeres. La respuesta es que la diferencia entre hombres y mujeres es de los tres tipos de oposiciones, según sea el contexto en que estemos hablando. Entonces, mira, cuando Dios hizo a la especie humana y lo hizo varón y hembra, ¿no? Y que por eso Adán dijo, esta será llamada Isha, porque de Ish fue tomada. O sea, esa conciencia binaria de género que Adán tuvo al despertar del sueño después de que Dios sacó del costado a Eva. Recordemos que es un mito, ¿no? Bueno, para eso les remito a las catequesis anteriores. Esa conciencia de género binario de Adán, ¿sí? Al reconocer que había una mujer delante de él y que era un hombre. Esta será llamada Isha porque de Ish fue tomada. Esa conciencia binaria implica los tres tipos de oposiciones del cuadrado semiótico. ¿Sí? Y vamos a ver cómo se dan, en qué contextos que se dan y cómo es que se reconcilian. Por eso hablamos aquí de la conjuntio oppositorum, que es la unión de los opuestos. Mira. Eso está en latín, ¿no? Significa la unión de los opuestos. Todos los opuestos son reconciliables. O sea, no hay ningún opuesto que no se reconcilie con su opuesto. Que espero ya haberlo explicado lógicamente, y ahora vamos a explicarlo con ejemplos concretos. ¿Sí? Entonces, es una oposición de contradictorios, la distinción hombre y mujer, ¿sí? Si nos referimos a características biológicas básicas como sexo cromosómico, sexo gonádico, sexo hormonal, sexo erógeno y dimorfismo sexual, ya que las personas poseen o unas características u otras, pero no ambas. Bueno, eso está por allá en algunas de las catequesis 1, ¿no? 1A, 1B, bueno, no sé, 1C. Entonces, evidentemente, ser masculino con pene es distinto a ser femenina con útero, ¿sí? O con testículos y gónadas. Es diferente. Entonces, mira, a nivel de, y eso es lo que llamamos sexo biológico, ¿sí? Los remito a las primeras catequesis. A nivel de sexo biológico, la oposición entre hombres y mujeres es una oposición contradictoria. Porque tú naciste con características cromosómicas XX o XY.
O tú naciste con gónadas, que son testículos o ovarios. Uno o el otro, pero no vamos a la vez. O tú naciste con pene o con vagina. Bueno, o tú naciste con una acumulación de grasas mayor o una estructura esquelética muscular mayor, ¿no? El dimorfismo sexual. O tú naciste con una capacidad de vellosidad, de pilosidad, ¿no? Mayor. ¿Tienes barba o no? No tienes barba. Bueno, evidentemente lo que llamamos sexo biológico es una oposición de contradictorios. ¿Y dónde? Pero solamente ahí, en ese caso. ¿Y dónde se reconcilian? De todas maneras, es un contradictorio que se reconcilia, ¿sí? No es excluyente en todo momento y en todo instante. Solamente es una exclusión temporal y parcial en un contexto. ¿En qué contexto? Pues en el contexto que somos una raza o una especie, digo una especie, con una diferenciación bisexual. ¿Pero en qué momento se reconcilia? Pues en el momento de la procreación. Porque es que solamente la unión de esos opuestos puede reproducir, ¿sí? Progenie, procrear. Y si no fuera porque son opuestos biológicos, pues no pueden procrear. Que eso es muy importante. Yo sé que el discurso de género ha dicho que no, y por eso quieren cambiar el concepto de familia y homologarlo al concepto de pareja. Pero recordemos que pareja no es familia. Familia implica hijos, ¿sí? Y eso es muy importante. Cuando quieren decir que hay familias sin hijos, entonces ya te quieren meter una falacia. No pueden haber parejas. Y en ese sentido habrían parejas homosexuales y heterosexuales, pero las familias implican hijos y los hijos implican parejas heterosexuales, ¿sí? Porque las parejas homosexuales no pueden tener hijos. ¿Sí? Bueno, ya dijimos que cuando ellos dicen no, pero podemos tener niños adoptados. De eso también ya bueno. Claro, pero es que lo que al Estado le interesa no es la adopción de hijos. Lo que al Estado le interesa son los próximos 20 millones de niños que tendrán que nacer en los próximos 10 años para que la pirámide poblacional no se nos dañe y podamos tener una juventud y una adultez productiva en los próximos 30 a 40 años. O sea, el Estado no está preocupado por la adopción de hijos, ¿no? Esto no es lo que preocupa al Estado en términos de construcción de familia. No, mira, el discurso de familia es un discurso sociológico que tiene implicaciones demográficas. ¿Sí? ¿Se dan cuenta aquí los criterios? Bueno, el discurso de familia es un discurso con implicaciones de demografía. O sea, las implicaciones del discurso de familia son sociológicas, de demografía poblacional. Y por eso, la necesidad de hablar de familias que sean potencialmente procreadoras, que produzcan progenie, niños, y que los puedan cuidar, ¿no? Y dar educación y demás. Porque el Estado no puede construir cantidad de orfanatos para cuidar de los niños que nazcan en úteros artificiales o puestados, ¿sí? Porque el ordenamiento social está para que hayan parejas que produzcan niños, que los cuiden y los eduquen y demás, y el gobierno los asista en esa tarea de producir ciudadanos, ¿no? Si el gobierno o el Estado tuviese que producir ciudadanos sin parejas procreadoras, tendrá que invertirse un poco de madres gestantes en úteros prestados, alquilados, y después ¿quién cuida de esos niños? Sí, en guarderías. En guarderías el gobierno puede dar abasto a los próximos 20 millones de niños. ¿Se dan cuenta que es una imposibilidad real? O sea, mira, el Estado tiene en la mente, como premisa de discusión del asunto, es quiénes son los próximos niños que van a vivir, existir y cuidarse, y quién los tiene que procrear y cuidar. Y ahí es que nace el concepto de familia. O sea, el concepto de familia tiene un referente demográfico, ¿sí? Y si usted lo saca de ese referente demográfico poblacional, usted ya no entiende dónde nace el concepto de familia. Bueno, eso les invito para que mastiquen bien el asunto y cómo es que estas discusiones se han venido tergiversando porque no se entienden los contextos de enunciación, ¿sí? Entonces, mira, la unión de estos opuestos contradictorios se realiza en el acto procreativo de la especie humana, que solo puede darse entre machos y hembras. Y esto es una cuestión biológica, pues que no tiene
discusión, ¿no? Entre parejas homosexuales, pues no puede haber procreación. Y alguien dirá que sí, porque entonces una pareja homosexual, si es una mujer, puede hacer una inseminación artificial. Y si es un hombre, parejas de gays, de hombres masculinos, él puede entonces prestar un útero. Pero mira dónde está la falacia de esas objeciones. Esas son falsas objeciones, ¿no? ¿Dónde está la falacia? La falacia es que el ordenamiento social no se remite a lo que llamamos casos excepcionales, sino a lo que llamamos el comportamiento normal. Normal no en sentido de patología, sino el comportamiento estandarizado y normalizado, ¿sí? Normalizado de norma social. Entonces, cuando el Estado hace políticas públicas, el Estado hace políticas públicas normalizadas. Obviamente tiene por allá unos parágrafos, ¿sí? Dice parágrafo cuarto al final. En el caso de la excepción, claro que hay excepciones y el Estado tiene en cuenta las excepciones, pero las políticas del gobierno se hacen con respecto a los parámetros estandarizados, ¿sí? Entonces, cuando el Estado habla de política poblacional y de familia, pues no está hablando, no, ¿sí? Y no puede desarrollar sus políticas de Estado, ¿sí? Con respecto a las excepciones, que es una pareja de homosexuales alquilando un vientre externo, ¿sí? Para tener un hijo, cuyo ADN pertenezca a uno de los dos de la pareja. No, ¿sí? Esos comportamientos excepcionales, y por eso se llaman excepciones a la norma, obviamente que el Estado puede eh, construir algún tipo de legalidad donde tengan cobertura, claro. Y por eso es totalmente válido que las parejas homosexuales hereden, ¿cierto? Si alguien vivió con su pareja homosexual 20 años y se muere, pues no sería justo que la herencia quede para los hermanos de la pareja, sino para la pareja que vivió 20 años con él. Eso se entiende y eso no se discute y eso no se niega, ¿sí? Estamos hablando de otra cuestión. Estamos hablando de cómo es que en el desarrollo de la especie humana, ¿sí? Los estados o las naciones o los pueblos se han organizado de manera tal, ¿sí? Que los nuevos ciudadanos, ¿sí? Tengan algún tipo de, o sea, los niños, tengan algún tipo de cobertura para que puedan, primero que todo, nacer, porque si no, a veces ni nacen, ¿no? Entonces, el Estado, ¿sí? O el orden político, ¿sí? Tiene que tener algún tipo de estrategia que promueva el nacimiento de los niños, el cuidado de los niños, la educación de los niños. Y la estrategia más normalizada, estandarizada y viable y más económica, porque el Estado, mira, toda política tiene que ser económicamente viable, razonable, es pues que hayan parejas heterosexuales que tengan hijos y los cuiden y los eduquen, ¿sí? Y no todo el otro montón de excepciones que es, primero que todo es económicamente inviable. ¿Sí? ¿Por qué es económicamente inviable? Porque el Estado no puede estar pagando, ¿sí? Para que hayan úteros gestantes que alquilen el mismo para procrear nuevos niños, ¿no? Niños cuya madre biológica no sea la que los cuida. O sea, eso no es económicamente viable. ¿Cuánto cuesta alquilar un útero? No es culturalmente viable, porque así no es como el Estado se reconstruye la ciudadanía, ¿cierto? Los nuevos ciudadanos que han de nacer. Bueno, entonces mira, recuerden, estamos hablando de la viabilidad y por eso ninguna excepcionalidad es viable si se normaliza. O sea, mira, pongamos el ejemplo. Normalice, normalice. O sea, que el 80, normalice es de culpa de Gauss, ¿no? No es una cuestión de patología, sino de normalización estadística poblacional. Normalice que el 80% de las parejas de una nación sean homosexuales. Eso no es viable. ¿Sí? No es viable porque usted entonces rompe la pirámide poblacional. Pero sobre todo no es viable porque hay factores culturales y genéticos y psicológicos que no lo posibilitan.
Porque la mayoría de los ciudadanos pues, son heterosexuales, ¿sí? Y las desviaciones estándar, desviación de la norma, ¿sí? Son simplemente la minoría de la curva de Gauss, ¿sí? Que son el 10% por aquí, el 10% por acá. Si ustedes se acuerdan de la curva de Gauss, ¿cierto? Entonces, mira, tranquilos que por más política LGBTI y promoción LGBTI, y por más que digan que han salido mucha gente del closet, por simple cuestión de la especie humana, porque es que la especie humana tiene una constitución del ADN cromosómica, hormonal, gonádica, ¿sí? Por sécula securón, la especie humana seguirá siendo bisexual y la atracción entre los géneros seguirá siendo entre machos y hembras. O sea que ahí no hay ningún tipo de temor antropológico. O sea, pregúntale a cualquier antropólogo y en antropología sabemos que el poder de la biología es inmenso. Si usted se inventa un constructo cultural que va contra la base biológica, ese constructo cultural no funciona. Mira, toda construcción cultural tiene que tener como fundamento una base biológica. Así de sencillo. Bueno, eso también ya he dado ejemplos por allá en las primeras catequesis, ¿no? Con el desarrollo de la alimentación. Invéntese un tipo de alimentación de dieta nutricional que no tenga ningún tipo en cuenta, ningún tipo de fundamento biológico de la especie. Y pues no funciona. ¿Sí? Bueno, o sea, los inventos culturales, los experimentos sociales, no todos funcionan. Hay mucho experimento social fallido, ¿sí? Porque le falta la base biológica para sustentarse. Mira, toda construcción cultural tiene un fundamento biológico que lo sustenta. Y si no lo tiene, pues es una construcción cultural fallida. Bueno, vamos con el segundo. Entonces, mira, los opuestos contradictorios de la especie humana se reconcilian en el acto procreativo. Y por eso es que cuando hablamos de familia, estamos hablando de parejas heterosexuales. Mira que la lógica y la deducción del argumento es sencilla. La familia implica hijos. Y como los hijos son un resultado de una pareja heterosexual, entonces la familia implica la pareja heterosexual. Es una cuestión de lógica, ¿sí? Así de sencillo. De las premisas. Claro, si usted cambia las premisas, pues cambió el constructo. Si la familia no implica hijos, ya entonces usted cambió la construcción argumentativa totalmente. Pero, ¿y por qué la familia implica hijos? Pues por lo que ya les dije. Porque la familia es un constructo político demográfico, no es un constructo psicológico. Cuando hablamos de familia, no estamos hablando de dos seres que se aman, ¿sí? Y que se guardan fidelidad por toda la vida. No, no, cuando hablamos de dos seres que se aman y que se guardan fidelidad por toda la vida, eso es un argumento psicológico. Cuando el Estado habla de pareja, ¿sí? Y de familia, no lo está diciendo en el marco de referencia psicológico, sino en el marco de referencia sociológico de la demografía de un Estado. Y por eso la familia implica hijos, y los hijos implican parejas heterosexuales. Si queremos defender los derechos de las parejas homosexuales, obviamente se puede hacer, eso no hay ningún problema. Pero entonces hay que asignarle una figura jurídica distinta a la familia. Podemos hablar de figuras jurídicas que se llamen parejas de hecho. Claro, pueden haber parejas de hecho, ¿sí? Y que el Estado legisle respecto a las mismas. Pero la figura jurídica que llamamos familia implica la procreación. También ya lo discutí una vez, no sé si en este grupo en 8, y algunos dicen, pues bueno, entonces las parejas heterosexuales que no tengan hijos, el Estado no debería legitimarlas como familia. Mira, esas son las excepciones. El Estado asume que las parejas heterosexuales tendrán hijos. Asume que en su libertad personal las parejas heterosexuales no quieran tener hijos. ¿Sí? Es una excepción que el Estado tiene que afrontar. ¿Sí? Pero ya muchos estados, como esa excepción se ha vuelto una norma en muchos países,
que es que las parejas no quieren tener hijos, ¿qué les ha tocado hacer al Estado? Y por eso demuestra que el Estado tenía otra concepción de pareja. O sea, que el Estado tiene una concepción de pareja procreativa, ¿sí? Está implícito en lo que los Estados han tenido que hacer últimamente. Porque como las parejas no quieren tener hijos, ¿qué ha hecho el Estado? Ha promovido económicamente para que las parejas tengan hijos. Entonces, mira, en Alemania, por cada hijo que nace, la madre tiene derecho a 2 años de salario. ¿Sí? En Inglaterra, por cada hijo que nace, la madre tiene derecho a 1.500 libras esterlinas al mes. Imagínense el sueldazo. Entonces, mira, ¿por qué los estados hacen eso? Mira, si el estado no tuviese como premisa de base, si no hubiese asumido que las parejas son parejas de procreación y no parejas de amantes simplemente, entonces el estado no se preocupa de que las parejas se vuelvan parejas procreativas. El hecho de que las parejas no hayan respondido a lo que el estado tenía en forma implícita, que pasa es que estaba en forma implícita, y como se ha hecho explícito que las parejas no quieren tener hijos, al Estado le ha tocado intervenir. ¿Y por qué ha intervenido? Pues porque precisamente eso es lo que tenía en el espíritu de la ley. En el espíritu de la norma estaba que eran parejas que iban a tener hijos. Y si no, pues nos toca entonces promover que hayan hijos, que haya procreación. ¿Sí? Entonces veamos el dilema tan grande en que estamos. Mira, toda norma tiene algunas premisas de base implícitas. ¿Sí? Si esas premisas de base se disuelven, como ha pasado, que las parejas se casan ya no para tener familia, ¿sí? Entonces el Estado tiene que volver a reconstruir la norma y como al Estado sí le interesan los hijos, entonces el Estado va a tener que decir lo que no ha dicho explícitamente. No lo ha dicho porque estaba implícito en la norma, en el espíritu de la norma. El Estado va a tener que decir, bueno, garantizamos las parejas de hecho no procreativas, ¿sí? Y con respecto a las parejas procreativas, que antes se llamaban familia, y póngale el nombre que quiera, pero lo que está en juego es que sean parejas procreadoras. Entonces, con respecto a las parejas procreadoras, llamadas tradicionalmente familia, registramos lo siguiente. Y el Estado va a tener que registrar con respecto a dos tipos de parejas distintas. ¿Por qué no se ha registrado con respecto a dos tipos de parejas distintas? Porque es que la única pareja que existía era la procreadora, era lo implícito, ¿sí? Como ya nos nació un tipo nuevo de parejas que no quieren crear hijos, entonces que se registren con esas parejas sus derechos económicos y demás. O sea, en eso no estamos en discusión. Mira dónde es la discusión que la gente no entiende. La discusión es que cuando hablamos de familia, hablamos de hijos y por lo tanto de parejas heterosexuales, que son las que pueden procrear. Y de ahí todos los derechos de herencia y de alimentación y de cuidado y etcétera, etcétera, que demanda lo que llamamos la familia. ¿Sí? Porque si tenemos dos adultos, esos dos adultos no tienen responsabilidad de alimentación el uno con el otro. Mira, si usted tiene una pareja de esposos casados, sean como sean, bisexuales, o heterosexuales o homosexuales, ya que son adultos, el uno no tiene responsabilidad económica con el otro porque son adultos, porque ambos pueden trabajar. Y si el uno le dice al otro, usted me tiene que mantener, el otro dice, no, porque tú eres adulto, puedes trabajar. ¿Sí se dan cuenta? En cambio, los niños no son adultos. Por eso todos los derechos que están alrededor de la construcción de familia son distintos si no estuviésemos hablando de parejas procreadoras con hijos. Bueno, ahí les invito, esta discusión es grande, pero les invito para que entendamos dónde está aquí la lógica y la matriz del asunto. Listo, vamos con el segundo tipo de oposición y cómo es que se reconcilia. Mira, es una oposición de contrarios si nos remitimos a los estereotipos y roles de género, ¿sí? Como vestimenta, comportamientos, actitudes, oficios, ya que las personas pueden asumir un rol u otro, dependiendo del contexto sociocultural en que vivan. La unión de estos opuestos contrarios se realiza en el reconocimiento de las variantes culturales sobre el sentido de ser hombres y mujeres.
Entonces mira que esto es lo que no se ha entendido. Los estereotipos de género, que es que si me visto con falda o con pantalón, o si realizo labores de caza, de pesca o de cuidado de la casa, ¿sí? De alimentación y cuidado de los niños. Estos estereotipos de género, estos roles de género, estos sí son construcciones culturales, pero no ser hombre o ser mujer. Mira, el ejemplo que les puse una vez es el ejemplo de ser mamá y papá. Mira, ser mamá y papá es una cuestión biológica distinta. La mamá tuvo al niño en el vientre 9 meses y después les dio leche, les dio seno durante otro tanto de tiempo y lo destetó. El papá nunca tuvo al hijo en el vientre durante 9 meses ni tampoco les dio seno, ¿sí? Lactancia. O sea, ser papá y ser mamá es una cuestión biológica diferencial. Pero el significado que yo le asigno, ¿sí? A la función de mamá y el significado que yo le asigno a la función de papá, eso sí es una construcción histórica y cultural cambiante. Si me doy cuenta si me doy a entender la diferencia, ser hombre y mujer, ser papá o mamá, es una cuestión biológica diferencial. Pero el sentido, la interpretación y el significado que se le asigna a esa distinción biológica, eso es lo que es una construcción cultural. ¿Sí? Entonces, en ciertas variantes culturales, las mujeres pueden desempeñar ciertos oficios y los hombres otros oficios. Y en otras variantes culturales, esos oficios que pueden desempeñar cada uno cambian. Y así con respecto a todo lo que llamamos estereotipos y roles de género. ¿Sí? Con respecto a la vestimenta. ¿Sí? Con respecto a las conversaciones, a la socialización. En ciertos contextos culturales, los contextos de socialización de hombres y mujeres están muy bien demarcados, que son mujeres con mujeres y hombres con hombres, y no se mezclan los contextos de socialización. En Occidente hemos mezclado, o sea, así como Occidente se inventó los colegios mixtos, ¿sí? Pues en otras culturas indígenas y orientales existe una distinción de género en cuanto a los espacios educativos, los espacios recreativos y los espacios de, no sé, de comunicación. Y eso no implica ningún tipo de machismo, ¿no? Eso simplemente implica, ¿sí? Que los roles y los estereotipos son construcciones culturales que pueden cambiar, ¿sí? Por ejemplo, mira, en las religiones antiguas, para que se den cuenta que ahí no hay machismo, en las religiones antiguas, las sacerdotisas, adoradoras de la diosa, eran mujeres, no podían ser hombres, ¿sí? Como en la iglesia católica, los sacerdotes son hombres y no son mujeres. Eso no es machismo, mira. Eso simplemente es un nicho de identidad cultural. O sea, mira, cada nicho de identidad cultural pues tiene sus propias construcciones históricas de sus variantes culturales, ¿sí? Así de sencillo. Mira, cada nicho de identidad cultural construye sus propias variaciones o variantes culturales históricas. Entonces, en el budismo y el catolicismo, los hombres monjes o las mujeres o los hombres son sacerdotes son hombres. Monjes y sacerdotes son hombres. En el protestantismo hay mujeres pastoras. En el hinduismo hay mujeres yogis. ¿Sí? Hay grupos indígenas donde los chamanes son hombres. Y hay grupos indígenas donde hay chamanas mujeres. Eso, eso no es ningún tipo de exclusión de género patriarcal. Eso simplemente es una construcción cultural de los pueblos diferente, ¿no? Como el ejemplo que les puse una vez. En Japón, quien maneja el sueldo, la economía del hogar, es la mujer. O sea, mira, toda mujer japonesa, cada mes o cada 15 días, no sé, cada vez que paguen, recibe de parte de su esposo el sueldo total de lo que el esposo ganó. La esposa es la administradora de la casa, ¿sí? Y de los hijos, y del alimento y demás. Y es la administradora del dinero, ¿sí? Y le da al hombre lo que necesite para el día, para el transporte, para el almuerzo, ¿sí?
Entonces algunos dirán, no, mira, es un machismo que la mujer japonesa se quede en la casa cumpliendo funciones de ama de casa. Y alguien dirá, no, ¿y por qué es machismo si la mujer maneja toda la economía? Mira, recuerden los dos criterios cuando hablamos de poder, ¿no? Mira, cuando se habla de poder, hay dos criterios para hablar de poder, que es la toma de decisiones y el manejo del dinero, de los recursos. Si alguien maneja recursos y toma decisiones, tiene el poder, ¿sí? Entonces, si la mujer japonesa maneja la economía de la casa, no podemos decir que no tenga el poder, ¿sí? Juan David, pero Sí, te escucho. cojamos el caso típico de la mujer que tiene que eh, cocinarle a su esposo o a su compañero, qué sé yo, y servirle a la mesa, que es algo muy propio como de nuestra cultura, ¿cierto? Sí, Cuando el hombre también, digamos, lo puede hacer, él puede cocinar o no, pero usualmente uno lee que la mujer se levanta temprano, hace la comida, hace un montón de cosas y pues le tiene que servir la comida al señor. Y si eso no pasa, eso tiene unas implicaciones como, por ejemplo, los golpes y una cantidad de cosas así. Entonces uno podría pensar desde lo que tú dices que eso es cultural, luego pues eso está bien, pero también podría pensarse que no sea así, ¿no? sí, vida, mira, como es cultural y es una construcción histórica, entonces, mira, el problema es pensar que como es cultural está mal. Que es lo que la gente piensa, no, mira, el hecho de que sea cultural no significa que esté mal. Por ejemplo, mira, en una maloca indígena, mientras que la mujer cocina el casabe o las arepas, el hombre cuenta mitos. Entonces alguien dirá, se da cuenta, indígenas machistas, porque mientras que la mujer está junto a la hoguera o al fogón, el hombre está descansando contando mitos, ¿sí? O sea, mientras que el hombre está, venga, les pongo todos los ejemplos para que nos entendamos. Mientras que el hombre está en la sala conversando de política, la mujer está en la cocina haciendo las onces. Entonces ya nos vendieron que eso es una cuestión patriarcal y machista. Y no. O sea, mira, una cuestión es que hayan diferencias, o sea, variantes culturales en cuanto a los oficios y etcétera, etcétera. Y otra cuestión es que haya algún tipo de opresión real y verdadera, y de dominación real y verdadera, y de injusticia real y verdadera, ¿sí? En una casa paisa, ¿sí?, donde la mujer es la matrona, es la que toma decisiones y maneja el dinero, no hay ningún problema con que la mujer paisa también dirija la cocina y sirva la mesa. Pero mira, conversen con las familias paisas. Si ustedes me dicen que las familias paisas son machistas, es que no conocen la familia paisa. Claro, que habían hombres paisas que cometen violencia física, eso es otra cosa. Que habrán hombres paisas que se emborrachan y eso es otra cosa. Pero el hecho de que la matrona paisa, ¿sí?, dirija la cocina y sirva la mesa, no implica ningún tipo de sometimiento, dominación, de injusticia de género. No, 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 no. Eso es una variante cultural que está muy bien legitimada y valorizada, ¿sí? ¿Y Entonces, mira, cuándo podría, servía a la qué mesa. podría ser y qué podría ser un ejemplo de lo que, a diferencia de lo que tú planteas, sí podría ser un ejemplo de lo patriarcal? Sí, entonces, mira, distinguimos patriarcal de machismo. Entonces, mira, cuando hablamos del concepto machismo, es cuando hay algún tipo de dominación, de injusticia y de falta de valoración de lo femenino. Eso es machismo. Patriarcal es simplemente cuando hay diferencias culturales. Entonces, mira, los sistemas patriarcales no necesariamente son machistas. Entonces, ¿cuándo puede haber un comportamiento realmente machista que sea descalificable? Pues cuando el evento realmente implica la falta de valoración, ¿sí?, y la dominación que perjudica y hace daño al género femenino.
Entonces, en el momento en que el género femenino tiene algún tipo de respuesta social, ¿sí? Que implica su maltrato físico, psicológico, ¿sí? Y su rebajamiento a nivel de dignidad, ¿sí? De toma de decisiones y demás. Ahí hay comportamientos machistas. Pero no todo comportamiento patriarcal es machista en ese sentido, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la mujer judía no en todos los contextos estaba sometida a una dominación machista. El contexto judío es patriarcal, ¿sí? Pero en muchos contextos patriarcales, ¿sí? La valoración de la mujer, la dignidad de la mujer, la buena estima de la mujer es defendida. Entonces, mira, solamente podemos hablar de machismo, solamente podemos hablar de, bueno, o sea, lo importante no es la palabra que le pongamos, sino el concepto. Mira, solamente podemos hablar, ¿sí? De variantes culturales que no convienen, de construcciones culturales inhumanas, deshumanizantes, ¿sí? Cuando alguno del otro género, porque a veces pasa con el género masculino, también puede pasar, ¿no? Mayormente en la historia ha pasado con el género femenino. Cuando el género femenino se ve vulnerable en su dignidad y en su bienestar. Entonces, mira, si el género femenino se ve vulnerable en su dignidad como femenina y en su bienestar, ahí hay un comportamiento descalificado. Y no importa el nombre que le pongamos. Pero eso no se dio, mira te digo, eso no se dio ni en la cultura griega ni en la cultura romana. Cuando ustedes ven, por ejemplo, las tragedias griegas, les invito a que se vean todas las tragedias griegas, el empoderamiento de la mujer, tanto en la toma de decisiones como en el manejo de los recursos económicos, es evidente. Y en el pueblo romano también. ¿Sí? Las esposas de los hombres, o sea, la mujer. ¿Sí? Entonces veamos cuál es el momento histórico y cuál es el contexto cultural en que esos comportamientos, ¿sí? De desfavorecimiento de lo femenino, ¿sí? Ocurrió. Y ocurrió en la Europa cristiana y no todo el tiempo medieval, ¿sí? Sino hasta moderno. Entonces cuando me dicen que en la antigüedad hubo machismo, yo digo, a ver, muéstrame formas de machismo en la antigüedad. Porque el machismo que ellos me están retratando pertenece a un contexto histórico específico que es Europa, ni siquiera Latinoamérica. Yo te les pongo ejemplos. Es Europa y es un contexto geográfico, cultural, histórico específico. ¿Sí? En Latinoamérica, claro, hay que ver en Latinoamérica en qué países y en qué momento histórico ha ocurrido lo mismo. Y yo les ponía el ejemplo de las mujeres evangélicas. Mira, yo estudiando mis clases de sociología en la nacional, entonces como ellos creen que es el contexto judio-cristiano patriarcal machista, porque la Biblia es machista, tenían unas ideas totalmente falsas de la mujer evangélica. Y yo como conozco al pueblo evangélico de chiquitico, y conozco que en el pueblo evangélico el 80-90% de las mujeres, ¿sí? La gran mayoría, están empoderadas tanto en la toma de decisiones como en el manejo del dinero, ¿sí? Tanto en la iglesia como en la casa. Entonces decirme que la mujer evangélica, ¿sí? Es una mujer dominada, ¿sí? Porque la mayoría de los pastores son hombres. Eso es mentira. Vaya usted vea cuál es el nicho de identidad cultural de la mujer evangélica en América Latina, que está súper empoderada en la toma de decisiones y en el manejo de los recursos, para que las decisiones puedan llevarse a cabo. Entonces, mira, tenemos que determinar, y la idea es que, mira, ¿qué hace mira, la sociología es una ciencia empírica, la sociología no puede hablar de generalidades. O sea, no podemos decir en el fondo que la mujer antigua, la mujer moderna, la mujer medieval. Tenemos que decir en qué espacio cultural, en qué momento histórico, ¿sí? Hubo un comportamiento que evidentemente puede catalogarse como machista o como despreciador de lo femenino. Entonces pongamos el contexto histórico y cultural. Y se me dicen que la mujer paisa, digo no, la mujer paisa no está sometida al varón. Claro, mira, que existan hombres maltratadores, borrachos, infieles. Claro que sí, ¿sí? Pero vaya y usted haga un estudio de caso
¿sí? Pues no sé cuántas mujeres paisas habrá, ¿no? La población paisa antioqueña son 3 millones, ¿no? 1.500 en Medellín, digo, 1,5 millones en Medellín y otro 1,5 millones en las periferias. Y lo que yo conozco, así simplemente abuelo de pájaro, yo no puedo decir que la mujer paisa está sometida al hombre. La mujer costeña tampoco. Que de pronto en la zona cundiboyacense se dio, y se dio en los años 60, en la zona cundiboyacense, ¿sí? En los años 60, 70. Pero de los años 80 para acá, que me digan que en Bogotá en los años 80 para acá, de los 8 millones de habitantes en Bogotá que hay, que las mujeres están sometidas, no. Ah, que existan hombres maltratadores, obvio, pero hagamos una estadística. La mujer bogotana de los años 80 para acá no está sometida al hombre, ¿no? Y es tanto el caso de que hablamos de mujeres cabezas de familia. Pues si hablamos de que hay una gran cantidad de mujeres cabezas de familia, pues esas no están sometidas al hombre. Entonces, mira, el problema es que empíricamente se toman casos, ¿sí? Que son del 10% de la población, como si dijéramos que hay padres que son incestuosos. Pues claro que hay padres incestuosos. Y claro que hay hombres infieles. Y por supuesto que habrán hombres maltratadores. Que de ahí saquemos la inferencia sociológica de que el hombre bogotano es un padre incestuoso, un esposo infiel y un esposo maltratador. No. Los hombres bogotanos no son ninguna de esas tres cosas. Porque la mayoría de los padres no son incestuosos. ¿Sí? La mayoría de los hombres no les pegan a las mujeres. Entonces, mira el problema vida es que están haciendo una sociología, como se hizo la psicología. Venga, te digo dónde se equivocaron. La psicología se hizo de los enfermos. Entonces, yo hace una psicología de cómo se hizo la medicina, por eso son todos sus errores. La medicina está hecha de enfermos. O sea, ¿de dónde se hicieron los diagnósticos médicos y psiquiátricos y psicológicos? De gente enferma. Entonces, cuando a usted le dicen que si usted comienza, que si usted desayuna y usted comienza a desayunar con un pan con chocolate, usted aumenta los niveles de los picos de insulina. Mira, te están hablando como si tú fueras un diabético. Pero como tú no eres un diabético, ¿sí? Entonces, la metabolización que tú haces de ese pan y chocolate es muy distinto al que hace el diabético. Entonces, mira, cuando sacan un poco de dietas, toda la medicina, ¿sí? Toda la psicología también, te están hablando de los casos como si tú fueras un ser enfermo. Y lo mismo están haciendo estos discursos de género. Pero, a ver, investiguemos. ¿De verdad los hombres, la mayoría de los hombres del planeta Tierra, maltratan a sus esposas e hijos? ¿Y la mayoría de los hombres del planeta Tierra o de Colombia, de Bogotá, son infieles? ¿De verdad? La mayoría de las mujeres en el planeta Tierra, en Bogotá o en Antioquia, en Latinoamérica, están sometidas, ¿sí? De forma tal, ¿sí? A los hombres que han perdido su dignidad y su bienestar. No, eso no es verdad. Entonces, mira, Pero, ¿qué pero hacen tú ellos? has dicho, Mira lo que hacen ellos. Mira, el último argumentico es sencillo. Ellos hacen lo que haría un abogado que se la pasa todo el día en la comisaría de familia. Entonces va y se inventa leyes con respecto a lo que está viendo en la comisaría de familia. Pues claro que tienen que inventarse leyes con respecto a lo que está pasando en la comisaría de familia. Pero lo que no tiene que olvidar el abogado es que lo que él está viendo de la realidad es lo que pasa en una comisaría de familia. ¿Sí? Pero no puede decir el abogado que de la comisaría de familia va a sacar un discurso de lo que está pasando en las familias colombianas. No, mira, en las familias colombianas no está pasando lo que pasa en una comisaría de familia. ¿Sí me doy a entender? Lo que pasa en la comisaría de familia es el 10% de las familias colombianas. Póngale el 20%. Mira, si quieres, póngale el 30%. Pero cuando tú sacas un modelo de familia que responda a los casos de las comisarías de familias, estás olvidando la estructura familiar del 70%. Y tú no puedes construir un modelo de familia con base al 30% patológico, que es lo que hace toda la medicina, toda la psicología y estos discursos. ¿Sí? Sí, te escucho, Lina. no, no, me parece muy bien que el significado de patriarcal o de machista implique tener en cuenta un contexto.
me parece interesante que no se legisle sobre una minoría, Exacto, pero también me parece muy, muy, muy importante, o sea, no trasladar esos términos a cualquier situación y ya catalogarla como tal, no. Creo que amerita así como revisa, estudiar ese contexto como el de los evangélicos, no sé, los musulmanes, para poder decir que exacto. eso no lo es. Sin embargo, me llama la atención que pese a que, o sea, tú lo has dicho muy bien, la mayoría no lo son, pero también puede haber una inmensa minoría o una sencilla minoría de muchos casos donde las personas pierden su dignidad, pierden su bienestar, ¿cierto? Y eso persiste, eso persiste. Aquí el problema es que eso persista. Entonces, uno tendría que preguntarse qué blindaje hay, qué apoyo hay. ¿Es posible que puedan crearse en normas, qué sé yo, no sé, lo que a bien se considere, porque esa minoría, por más minoría que sea, es del orden de lo humano, ahí se están sajando cosas muy, muy duras, ¿no? Muy difíciles. Por Sí, ejemplo, yo sí, me leí un libro que se llama La ausencia del padre, y eso habla de la cultura mexicana y de la cultura colombiana, pero sobre todo de la mexicana, y muestran cómo somos de idénticos. Y una ausencia de un padre por múltiples razones, porque tiene muchos hijos en todas partes y, y es decir, hay sí el concepto de familia, pues de procreación, sí, pero en términos del cuidado, pues no, porque los hijos están solos y finalmente la mujer es la que le toca asumir todos esos hijos, trabajar para sobrevivir, hacer hasta lo imposible, o como pasa actualmente que le toca ir hasta los colegios a recibir los boletines porque los señores no van. Entonces, ante una situación como esa y las implicaciones que eso tiene en una sociedad y en una familia, o sea, las implicaciones de tener un padre, de tener un padre ausente, ¿cierto? Todo eso también yo digo, uy, eso amerita una intervención que no implique obviamente legislar desde lo mal que esté la sociedad, pero, pero es preocupante, ¿no? No sé, era lo que quería comentar. sí, amén. Sí, mira, o sea, tienes razón. Mira el dilema en que estamos. El dilema en que estamos es que obviamente el Estado tiene que hacer algo, lo que tú dices, ¿no? Algún tipo de garantía, de límites, pues para que cada vez haya un mejor ordenamiento social, ¿cierto? Que implique menos injusticias y menos dolor, ¿cierto? Y sufrimiento. Claro que sí. Pero la idea es que el Estado pueda distinguir lo que son los modelos de familia y demás, de lo que son casos excepcionales sobre los cuales tiene que tener algún tipo de protección social, ¿cierto? Al respecto. Sí. Pero mira que ahí hay otra falacia. Ya te digo aquí cuál es el problema. Mira, si uno piensa como psicólogo, obviamente la cosa es muy triste, porque hay corazones humanos dolientes. Si uno piensa como sociólogo, ¿sí? Ya la cuestión cambia un poquito. Entonces, mira, yo les ponía el ejemplo del salario mínimo. El salario mínimo pertenece al contexto de la economía, ¿cierto? No de la psicología. Entonces, si uno piensa el salario mínimo en el contexto psicológico, pues es muy triste porque cantidad de personas, una inmensa mayoría de los colombianos bueno, y de los sujetos, ¿no? Pues no van a haber mejorado su condición económica porque el salario mínimo subió poquito. Pero como el salario mínimo no es un referente o no es un concepto, no es un término de psicología, digamos, sino de economía. Entonces mira la falacia que nos meten. Nos meten en el contexto psicológico un objeto de estudio que pertenece al contexto económico. Entonces cuando nos meten estas falacias es que engañan al pueblo. Yo entiendo que el gobierno tiene que hacer algo para que esa inmensa mayoría de ciudadanos que viven con un mínimo, pues vivan cada vez mejor, ¿no? Y puede inventarse un poco de cosas, puede inventarse que auxilio de transporte, puede inventarse que un CISBEN, ¿cierto? Pero el salario mínimo es un concepto o es una entidad, ¿sí? Es una realidad
que hay que juzgar desde el contexto al que pertenece, que es el de la economía. Y en el contexto macroeconómico al que pertenece, no podemos inventarnos subir el salario mínimo 50%, porque dañamos entonces el equilibrio entre oferta y demanda, y lo que eso implica. Entonces mira lo que hacen los medios de comunicación y nos engañan. Nos venden la historia del salario mínimo con contexto de referencia psicológica. Que el hombre que salió de su casa y pagó el transporte y llegó a su casa y después pagó no sé qué, y entonces que acabó pagando el almuerzo, pagó 2.000 pesos más en el almuerzo, 500 pesos más en el transporte, y nos meten todo un discurso psicologizante para mover los corazones manipulando. Entonces, mira, en esta sensibilidad, ven te digo porque es una cuestión que lo hacen intencionalmente los sistemas de poder. Ellos, cambiando los contextos de enunciación, quieren manipular las emociones de la gente, cambiando desde contexto los objetos de estudio. Por ejemplo, la guerra en Ucrania. Entonces, en la guerra en Ucrania mostraron a una mujer embarazada que estaba en un hospital donde cayó una bomba, un misil. Nos meten en un contexto psicológico de lo que es un contexto geopolítico, ¿cierto? Obviamente que en las guerras hay muertos, y en esos muertos hay inocentes. Pero entonces dicen que entonces la guerra es injusta porque produce esto. No, señor. Entonces aquí pasa lo mismo. Y mira la falacia que nos han metido. Y mira qué pena que me haya extendido. Pero bueno, ya que es Semana Santa, mira la falacia, vida, que nos han metido. Te voy a decir que tú no te has dado cuenta. Y yo me di cuenta hace como 20 días, leyendo una cosita, y me di cuenta de lo siguiente. Como 20 días, ¿no? Ya tengo 55 años y voy a cumplir 56. Mira la falacia que nos han metido. Nos han dicho que para que no haya enfermedad, para que no haya injusticia, para que no haya desigualdad. Esa es una falacia. ¿Me digo por qué? Porque siempre va a haber enfermedad, siempre va a haber injusticia, siempre va a haber desigualdad. Entonces mira la falacia en que nos han metido. O sea, los médicos dicen que para que no haya enfermedad. Los médicos dicen, para que tú no sé qué y ta, 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 ta. Y entonces uno dice un momentico. Si yo soy un sistema biológico y los sistemas biológicos están sometidos a la ley de entropía, que es el degeneramiento, entonces evidentemente mi deseo sexual va a bajar a medida que pasen los años. Entonces para que yo no baje mi deseo sexual, a los 50, 60 años tengo que consumir una pastilla que me excite como cuando tenía 20. Pero mira la falacia. La falacia es que desde la medicina me han vendido la mentira, ¿sí? De que para que no haya deterioro, ¿sí? Y el deterioro biológico es evidente en los sistemas biológicos sujetos a la entropía. En los sistemas culturales, ¿no? Y eso se estudia en sociología, es evidente que en todo ordenamiento social hay caos. Eso es evidente, ¿sí? Entonces, cuando uno niega el caos en el orden social, o sea, es evidente que en todo ordenamiento social van a seguir existiendo injusticias, robos, asesinatos y etcétera. Entonces, mira, cuando me dicen que para que no haya más eso, uno tiene que ser un momentico, un momentico. El ordenamiento social implica la coexistencia de esa minoría desviada, ¿sí? Que no se regula por la normatividad social. Porque esa minoría desviada que no está autorregulada por la norma social, que comete mentiras, robos y asesinatos, seguirá existiendo. Entonces no me meta aquí esa falacia, ¿sí? Y no me construya, ¿sí? Desde esa falacia un poco de ordenamientos sociales que no son viables. Entonces, mira, seguirán existiendo maltrato y violencia familiar de parte de hombres y mujeres. Seguirán existiendo madres y padres que abandonen a sus hijos. ¿Sí? Eso seguirá existiendo. Seguirá existiendo el desconocimiento del rostro humano en el otro, ya sea hombre o mujer. ¿Sí? Pero desde ahí no me pueden vender una idea de sociedad o un modelo social o un estilo de vida desde ahí, que es desde la patología.
Entonces, cuando yo construyo un modelo de familia, yo tengo que construir un modelo de familia desde el ideal. ¿Cuál es el ideal al que yo estoy apostando? El ideal al que estoy apostando es que los adolescentes no se embaracen siendo adolescentes y no consuman alcohol. Entonces, si el ideal es que no consuman alcohol, no les vendemos alcohol. Y si el ideal es que no se embaracen, no promovemos la sexualidad en la adolescencia. Pero mira la contradicción de los sistemas políticos. Entonces, sí prohíben el alcohol, pero promueven la sexualidad promoviendo el uso de condones. ¿Por qué? Porque han olvidado que el ordenamiento social se construye desde el modelo ideal, que es la utopía de sociedad que nos orienta, el horizonte que me guía. No desde realidades que van a seguir existiendo por siempre. Mira, eso es lo que quería decir Jesús cuando una mujer enjuagó los pies con un perfume que costaba 300 denarios. Y el denario es el que se ganaba a la gente en un día, o sea, el salario de un año. Y gastó el perfume en Jesús. Y entonces uno de los discípulos dijo, uy, si hubiese vendido ese perfume y si hubieses dado el precio del perfume a los pobres. Mira lo que le dijeron a Jesús. Y mira lo que Jesús responde. Jesús responde, a los pobres los tendréis siempre. Pero esta mujer hizo algo que les será tenido en cuenta hasta el fin de los tiempos. Porque ha ungido mi cuerpo para mi muerte. ¿Sí? Y eso ocurrió una semana antes, o sea, en estos días. ¿Sí? Entonces, mira lo que quería decir Jesús cuando a los pobres los tendréis siempre. Mira, las condiciones de oscuridad, confusión, vacío, eh, siempre van a existir en el ordenamiento social, en el ordenamiento económico y en la estructura psicológica de los sujetos también. O sea, ¿cuál es el ordenamiento social sano? ¿Cuál es la estructura psicológica sana? ¿Cuál es el orden cultural sano? El que permite esos espacios de desorden y caos, aunque no se regule por esos espacios de desorden y caos. O sea, la regulación es conforme al ideal utópico positivo que tenemos. Pero en un ordenamiento psicológico y social y cultural sano, se permiten espacios y viñas de escape de esa normalidad. Entonces yo como sujeto psicológico sano, pues soy sano. Pero me permito una vez al año, pues salirme de los chilos y enojarme. Pero mayormente, pues no me enojo, guardo la paz. Yo como sujeto emocional sano, pues estoy con esperanza y fe. Pero me permito una vez al mes deprimirme y achantarme, ¿sí? Yo como ordenamiento cultural, ¿sí? Tenemos un ordenamiento cultural sano, pero permitimos ciertas líneas de escape para que una minoría atraviese esas líneas de escape. Pero no construimos nuestros modelos culturales conforme a esa minoría. Y entonces, mira, ellos me están vendiendo un ordenamiento sociocultural distinto basado en las minorías. ¿Sí? Entonces, como existen, mira la cuestión tan ilógica. Como existen parejas homosexuales, entonces vamos a normalizar la pareja homosexual. Es como si dijeran, como existen adolescentes que se emborrachan, entonces permitamos que a los adolescentes se les venda alcohol. ¿Sí? Y caen en las contradicciones que ya les dije. No queremos que los jóvenes adolescentes se embaracen, entonces no promuevan la sexualidad antes de la adolescencia, pero promueven la sexualidad antes de la adolescencia usando métodos anticonceptivos, pero es una contradicción. O sea, si tú promueves la sexualidad, pues estás promoviendo el derivado de la sexualidad, que es la gestación. Entonces mira todas las contradicciones en que están cayendo, ¿sí? Porque como yo les dije, ellos solamente legislan desde criterios políticos de obtención de votos. Entonces, si me dan más votos, yo les defiendo lo que sea. ¿Sí? Ahí es donde está todo el conflicto. Entonces, mira la falacia. Bueno, lo que tú has dicho es muy cierto. Mira, el gobierno tiene que tener algún tipo de medida legal de protección de las minorías y de evitación del mal. Que haga lo que eso hay que hacer. ¿Sí? Lo que no me pueden decir, ¿sí? Es venderme la mentira de que el mal se va a acabar. No se va a acabar, si hay que ser realista.
¿sí? Entonces tenemos que aprender a convivir con el delincuente, el mentiroso, y tenemos que aprender a convivir con esos comportamientos que se salen de la norma, y nosotros tenemos que aprender a convivir con nosotros mismos, ¿sí? Con nuestros propios vacíos existenciales internos, ¿sí? Porque por eso es que llegan muchas políticas que son totalmente contradictorias a la libertad humana, ¿cierto? O sea, mira, yo vivo con unos hijos, una esposa, y tengo que aprender a vivir en la normalidad. Pero si en algún momento, ¿cierto? Mi esposo, mis hijos o yo, ¿sí? Me salgo de, ¿cierto? De los chiros, como decimos aquí en Colombia, ¿sí? Pues eso hace parte, o sea, no crean que yo voy a ser perfecto, que mi hijo va a ser perfecto, mi esposa, ¿sí? Entonces, mira, no creamos que vamos a tener familias perfectas, aunque tenemos que hacer modelos ideales. Bueno, no sé si me voy a entender. Bueno, termino el último tipo de opuesto y ya acabamos. 5 minuticos y acabo. Digamos, es una oposición de complementarios en el contexto de la pertenencia a un sistema dado como familia, escuela, trabajo, comunidad o otros colectivos. Mira, ¿qué significa complementario? Complementario es que implica al otro, o sea, si uno, entonces el otro. Entonces, mira, cuando las mujeres y hombres somos complementarios. Las mujeres y hombres somos complementarios cuando somos miembros de un sistema. Porque en el sistema, nuestro rol y papel tiene que ser complementario. O sea, tiene que ser un papel diferencial. Entonces, cuando somos sujetos de una familia, de una escuela, de una empresa, ¿sí? Tenemos que cumplir roles complementarios. Mira, ya que las personas deben asumir una tarea o actividad que sea complementaria a la necesidad del sistema. Entonces, la unión de estos opuestos complementarios se realiza en la ejecución de las dinámicas funcionales del sistema que permite su mantenimiento y permanencia en el tiempo. Y ahí entramos al ejemplo que diste, vida, de servir la comida y eso. Que obviamente que en el hogar occidental el hombre puede cocinar 3 días a la semana y la mujer 4, o al revés. Porque esa es nuestra construcción histórica. Pero no habría nada de malo que una pareja dada se reparta los oficios de la casa distinto. Y la pareja dada puede decirle, ¿no? El hombre le puede decir a la mujer, o puede ser al revés, ¿sí? Mi amor, tú sabes cocinar más que yo. Entonces yo me ocupo del aseo de la casa y tú te ocupas de las comidas. Y yo te lavo la loza y yo hago todo el aseo de la casa. Tú no mueves ni una mano, ni un dedo, pero tú, porque tú eres buena en hacer la comida. Entonces, mira, la complementariedad no significa que seamos miti-miti en todo. Significa que en el sistema en que estamos funcionando, permitimos que ese sistema sea funcional. ¿Qué significa que sea funcional? Que se mantenga y que permanezca en el tiempo. Si las tareas que estamos ejecutando no permiten el mantenimiento y la permanencia del sistema, entonces no es funcional lo que estamos haciendo. ¿Sí? Entonces, mira, si en una casa una mujer, o si fuera el hombre es igual, quiere jugar el papel de amo de casa o ama de casa y dedicarse a las tareas de la comida, no tiene nada de malo, sea hombre o sea mujer. O sea, la igualdad, que no tiene que llamarse igualdad, sino equidad. La equidad de géneros no significa cumplir tareas igualitarias. Eso es una mentira. La equidad incluye o posibilita el cumplimiento de tareas diferentes, ¿sí? Y por lo tanto complementarias. O sea, no hay que hacer tareas iguales, porque si las tareas son iguales, no son complementarias. Para que sean oficios o tareas o funciones complementarias, tienen que ser diferentes. Entonces, en la casa está bien que uno sea el que cocine y otro el que lave. En la casa está bien si uno busca dinero en la calle y otro cuida a los hijos. Eso no tiene nada de malo. Entonces, cuando la mujer musulmana se ha puesto de acuerdo con el hombre musulmán a que al menos hasta los 10 años ella se queda cuidando a los niños, ¿sí? Porque la mujer musulmana es profesional y gana dinero. Pero cuando se compromete con el esposo, que al menos hasta los 10 años del niño se queda cuidando a los niños, mientras que el esposo consigue el dinero, eso es una dinámica funcional del sistema.
que es complementaria y es diferencial. Pero aunque la mujer haga la comida y el hombre traiga el dinero, no tiene nada que ver con machismo, ¿sí? No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con lo que llamamos la complementariedad de los roles. Y para que los roles sean complementarios, tienen que ser diferentes y no igualitarios. Entonces, mira, todo el discurso que nos han vendido de igualitarismo en Occidente es totalmente falso, ¿sí? Por eso yo terminé aquí el documento con este párrafo. Mira, resaltemos que en estos tres tipos de oposiciones siempre existe la manera de reconciliar tales opuestos. Dicha unión de los opuestos es una conceptualización de los pueblos antiguos que nunca interpretaban las diferencias como exclusiones completas y permanentes, sino parciales y temporales, ya que al asumir la posibilidad de la conjuntio oppositorum, o sea, unión de los opuestos, todos los pueblos de la antigüedad construyeron espacios físicos y simbólicos que permitían el encuentro entre opuestos, y de ahí que estos pueblos no llegaron a negar las diferencias, como sucede en nuestras sociedades modernas y sus ideas igualitarias. Bueno, entonces mira, la idea es que todo el igualitarismo occidental que nos han vendido es totalmente falaz. O sea, existen modos de vida, modos de convivencia que conteniendo la diferencia y reconociendo la diferencia. Sin embargo, no implican exclusión, porque implica la unión de los opuestos, el reconocimiento de la diferencia, la unión de los contrarios y la complementariedad de esos contrarios, ¿sí? De ahí que cuando Dios quiso que Adán y Eva fueran distintos, ella se llamase Isha y él Ish, ¿sí? Y cuando los pueblos del mundo han aceptado esa diferencia de género, ¿sí? Y esa complementariedad de los géneros, no han construido sistemas disfuncionales, sino ordenamientos sociales que han permanecido y se han mantenido a través de los tiempos, ¿sí? Y no Occidente. Mira, lo último que digo, Occidente se ha inventado un sistema de ordenamiento familiar que en los últimos 200 años ha producido la mayor cantidad de separaciones y divorcios de los que no tengamos noticia en cualquier otro momento histórico de la humanidad. O sea, la apuesta occidental de la familia y el matrimonio ha sido tan disfuncional, ¿sí? Que al día de hoy, ¿sí? En el siglo XXI, siglo XX, tenemos la mayor cantidad de estadísticas de separaciones y divorcios. Entonces, mira, si la apuesta de familia que nos vende Occidente moderno no es funcional porque no permite el mantenimiento del sistema, ya que lleva a la separación y el divorcio, significa que esa apuesta que nos han vendido es mentirosa, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Qué pena que nos fuimos tanto tiempo, mucho tiempo, pero no importa. Bueno, Ay, Dios muchas les gracias. bendiga. Sí, escucho sus despedidas y comentarios finales.